Nuestra película nació cuando estábamos buscando una locación para otra película y nos encontramos con el Salar de Surire y inmediatamente, después de estar creo que un día ahí, Mm. nos dijimos que era un lugar para hacer una película. Todavía no sabíamos de qué, pero era como un lugar en el cual, por la atmósfera, no sé, había algo en el lugar que nos decía que había que buscar en la película, que había que hacer una película. Entonces estuvimos 2 o 3 días la primera vez. Entonces, estando ahí, de repente, Eh, eh, Era un lugar, o sea, sobrecogedor, ¿me entiendes? O sea, y lo que dice Iván, o sea, como que uno es instintivo, ¿no? No tiene una noción de por qué, a lo mejor, en nuestro caso, queríamos hacer algo ahí. Era, ¡guau! Sí. Entonces, de repente, sin saberlo, digamos, observamos que a lo lejos del salar, a mucha distancia, había como unas figuras muy pequeñas que avanzaban e ingresaban al salar, muchas así separadas, como unos gusanos. Y de repente nos dimos cuenta, ok, estos son camiones, ¿me entiendes? Que hacían una larga fila, iban entrando, entrando, y ahí después nos enteramos que había una mina que trabajaba extrayendo bórax de la superficie del salar. Entonces, lo que nos llamó la atención, o sea, no es que dijimos, oh, hagamos una película sobre esta intervención de la mina, no era algo medioambiental, ni queríamos tampoco denunciar este trabajo minero en un lugar que sabíamos que estaba protegido por las leyes medioambientales, ¿me entiendes? Entonces, lo que nos llevó y dijimos, acá tenemos la película, fue que esta visión nos pareció súper interesante, o sea, la visión física, estética, entre este lugar prístino, sobrecogedor y estos camiones entrando, eso fue una imagen potente. Entonces, como dice Iván, sin saber mucho todavía qué es lo que íbamos a hacer, esa imagen sobrecogedora y como tan de polo nos dijo, aquí hay algo interesante. ¿Me entiendes? Pero esa imagen como dice, cuando nos conquistó, ¿me entiendes? En un sentido positivo. para esta película, pero también en general, a nosotros lo que nos interesa es hacer cine en la realidad. Entonces, de alguna manera, nos interesa investigar el mundo desde la grabación, desde el registro, y para nosotros eso es apasionante. En este caso específico, el hecho de poder estar instalados en un lugar donde por lo general uno pasa como turista muy rápidamente, es primero un privilegio el poder estar ahí, vivir ese espacio, eh, eh, sentirlo, resentirlo sensorialmente para poder transmitir eso en el material de nuestra película para nosotros es apasionante, es como una infiltración en el mundo, y eso es lo que nos gusta en general, nos gusta estar, cuando nos atrae un espacio determinado o un personaje, y nosotros sentimos eh, que eso es es lo que catapulta la realización de una película, el hecho de concentrarnos en esa observación, el ir descubriendo elementos que pueden ser filmados y luego convertidos en material de montaje, es algo que nos supera, es algo que nos hace seguir y seguir y seguir e insistir, y se trata de eso. Y en esta película pasa lo mismo, en el fondo. A pesar de lo difícil del rodaje, que es en un lugar a 4.000 metros de altura, donde los primeros 3 días siempre son terribles, el hecho de darnos cuenta de que estamos grabando cosas que son a veces únicas, se transforma en algo muy fuerte, digamos, que nos supera y que nos hace ir, seguir, seguir, seguir. Pero también, justamente en este lugar que dice Iván, o sea, son los típicos lugares que uno piensa que son como turísticos, digamos. Entonces, para nosotros también, y me acuerdo exactamente, fue un desafío cómo mostramos este lugar, cómo grabamos este lugar sin que parezca una película
de paisaje, ¿me entiendes? O sea, sabíamos que había una historia, sabíamos que no íbamos a hacer eso, no era eso lo que nos interesaba, pero también cómo podíamos hacer un registro cinematográfico y cómo podíamos, a fin de cuentas, construir una película que no quedara, digamos, como buscar otra técnica, ¿me entiendes? Otra técnica de construcción de esa realidad que tratara como de que la imagen, digamos, no quedara en eso, o sea... Sí, que no se transformara en un cliché, ¿me turístico. entiendes? Porque a pesar de que la película obviamente no tenía la intención de ser turística ni nada, como también mostrar esta geografía, porque evidentemente estaba en la película, iba a estar, pero de una forma no convencional, ¿me entiendes? Entonces, por una parte eso y por otra parte cómo integrar los tiempos, por un lado estos personajes que habitaban solitariamente y en distintas partes, cómo combinar eso con la extracción minera, cómo combinar en el fondo este paso de tiempo, estos largos pasos de tiempo, estas soledades, ¿me entiendes? Y eso, y como dice Iván, cada película en el fondo es una experimentación y un nuevo desafío, uno no sabe cómo enfrentarse, o sea, cada vez que nosotros hacemos algo es como de nuevo partir de cero, ¿me entiendes? Porque en el fondo cada película te exige una forma de rodaje, te exige una forma de rodaje distinta, te exige, digamos, cómo grabamos esto, ¿me entiendes? Cómo nos aproximamos a esta realidad, qué tipo de encuadre y todo, y también teníamos una gran posibilidad en un espacio tan infinitamente extenso de utilizar conjugar, digamos, planos muy, muy cercanos con planos muy, muy abiertos, ¿me entiendes? Entonces, eso también era un desafío, ¿me entiendes? O sea, eso. Y también, obviamente, a pesar de que nunca quisimos eso, hacer una película de denuncia, como en el fondo... también ocupar el elemento de la mina, de la extracción, de esta intervención en el paisaje, porque obviamente eso existe, pero cómo ocuparlo de una manera novedosa, ¿entiendes? O sea, que no... Eso, que no... Que eso fuera una parte nomás de la película, pero que no se convirtiera en una película de denuncia ni de... eso, ni de protección medioambiental, digamos. Yo por lo menos siento que siempre es una combinación, digamos, o sea, es algo que alimenta una cosa a otra. Mi estado mental, por lo menos, es siempre un estado mental perturbado, ¿me entiendes? Y siempre un poco torturada, digamos, porque somos los dos muy exigentes y para nosotros, como digo, siempre es un desafío de tratar de hacer algo bueno, único, con un punto de vista singular. Entonces, bueno... un poco lo contesté antes, o sea, este gigantesco espacio, digamos, y también esta geografía nos ponía un desafío grande de cómo mostrábamos eso, sin caer en un cliché del típico, la típica muestra de paisaje en términos de mostrar las montañas, de hacerlo como típicamente se hace o como muchas veces se hace. Entonces, también era un desafío como, ¿qué contamos aquí? ¿Me entiendes? O sea, después teníamos estos personajes como muy peculiares que también fuimos viendo cómo aproximarnos a ellos y cada uno tenía una característica distinta, más, ¿cómo se dice? Hay personajes que puedes grabarlo de una forma, adentrarte más en una soledad, o sea, hay un personaje más solitario y más triste, que nos provoca ciertas cosas. Bueno, eso. ¿No? Sí, yo también creo es que una mezcla. Es una combinación, pero en este caso la realidad que estábamos grabando era muy influyente porque teníamos espacios muy grandes donde podíamos observar a kilómetros de distancia, podíamos hacer encuadres con teleobjetivos de cosas que estaban pasando a 5 o 10 kilómetros a la distancia y eso transformarlo en una imagen para la película. Entonces también es en este caso el objeto el que
y siempre nosotros decimos que es el rodaje el que va determinando la forma, por lo menos del material que después se va a utilizar en el montaje. Entonces en este caso, sí, esa realidad nos determinó desde el inicio, a pesar de que hay continuidad respecto de películas anteriores, determinó en gran forma el resultado. Pero también hay que considerar que estábamos a 4.000 metros de altura, uno llega ahí, es como estar en la luna, sin oxígeno, mareado, duerme mal. Entonces también eso es parte del asunto. O sea, es un estado de ánimo que está determinado por el espacio en el que estamos, pero que en el fondo también determina desde nosotros, obviamente, cómo se trabaja formalmente la película. Así que es una combinación, en este caso quizá equilibrada un poco más para el lado del objeto que para el lado del espíritu. Y es algo bueno cuando pasa, digamos. Quiere decir que la realidad con la que tú estás trabajando se está impregnando más en el material, en la película. Yo creo que una de las fortalezas de nuestra película tiene que ver con que el espectador se instala en ese espacio y se pone en el lugar de esos personajes porque es algo que quedó en el material. Entonces, en este caso, quizás uno podría decir que el objeto fue determinante en la forma de la película, aunque también hay que reconocer de que hay otras películas de altiplano que son distintas también, que se centran más en el ser humano. Para nosotros el ser humano era un habitante más de este espacio. Hay otros animales, hay llamas, hay vicuñas, hay flamencos, hay suris. Entonces, que también es una aproximación de nuestra película. Ver al ser humano como parte de un espacio que comparte con otro tipo de animales y con máquinas también. Eso. Y también, bueno, como nosotros estuvimos varios años haciendo la película, o sea, al principio uno no pertenece a ese lugar, no tiene una pertenencia a ese lugar, digamos, y a medida que va, o sea, en el fondo se adueña, hay una apropiación del territorio, ¿me entiendes? En distintos aspectos, no solo físicamente, porque es verdad, o sea, fue difícil, o sea, era difícil ir allá, entonces, a pesar de que el objeto influye y el objeto es un desafío también de cómo nos aproximamos a él, es una filmación, es un rodaje con un sacrificio, o sea, con ¿cómo podemos decirlo? Con peso de espíritu, digamos. Sí, eso. Let's go out and smash everything! Outside! Outside!